Estamos ya en contacto con Inocencio Yubanure. Yubanure, él es dirigente indígena, está en contacto con nosotros. Su organización desconoce la marcha indígena que se desarrolla en el oriente del país. Don Inocencio, le saluda Rubén Atahuichi desde La Razón Radio. Estamos aquí para poder dialogar, precisamente hablar, como decimos, con la verdad. Y la única verdad que voy a decir es la que estamos viviendo actualmente como organización, como pueblo y como dirigente actual de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, como responsable de tierra y territorio. ¿Cómo es que se ha gestado esta movilización? ¿Cómo vio usted desde la Central de Pueblos Indígenas del Beni organizarse a este grupo de indígenas que el 25 de agosto han iniciado una marcha desde Trinidad, pretenden llegar hasta el 24 de septiembre a Santa Cruz? Mire, ustedes son los conocedores precisamente de esta propuesta. Si nunca en toda la historia que estaba leyendo el hermano de las marchas indígenas, nunca hemos hecho una marcha en contrarruta, ¿no? Siempre hemos tratado de llegar a hablar con la estructura nacional de nuestro Estado plurinacional, o sea, con la estructura de nuestro gobierno central. Y para ir a Santa Cruz concretamente, que se tira solo su ruta a Santa Cruz, para nosotros es una total aventura ir a darle la mano a los patrones que estos compañeros tienen, porque en realidad no tienen ninguna relación, ninguna coordinación, no tienen ningún acercamiento con ninguna organización indígena, ningún pueblo indígena y ningún territorio indígena estos compañeros que están en la marcha, ¿no? Entonces, no tienen ninguna legitimidad, no tienen ninguna propuesta de demanda porque no tienen chaco, no viven en el territorio, no tienen relación con ninguna comunidad. Son dirigentes que han sido expulsados de su territorio por malos actos contra su pueblo, por la irresponsabilidad que siempre han tenido por convertirse en dirigentes rocola, e incluso ustedes son testigos, por ejemplo, a Marcial Fabricano lo han guasqueado, lo han sancionado, lo han expulsado de su territorio. Entonces, y así de esa forma han expulsado, se ha perdido el sur. No, continuamos, don Inocencio, siga por favor. Entonces no tienen ninguna legalidad, legitimidad, no tienen ningún mandato de ninguna organización, de ninguna comunidad, incluso siga nomás. Sigue adelante, lo escuchamos y lo vemos. Entonces, ya. A ver, hermano, sinceramente nuestra posición, nosotros, por ejemplo, no es que no tengamos problemas en nuestro territorio, tenemos problemas, pero no nos da para organizar una marcha, por ejemplo. Nosotros organizamos las marchas, somos 18 pueblos indígenas en el departamento del Beni, más de 700 comunidades indígenas incluso que hay en el departamento. Nosotros no vamos a salir con 15 personas a una marcha, nunca ha salido con 15 personas a una marcha. Entonces, siempre ha sido, y la estructura de nuestras organizaciones son cinco regionales indígenas que tenemos acá, el Consejo Chimán, la CPB, la CEPI, la CEMIT y el CIRABO, legalmente establecido con base, con comunidades, capitanías, subcentrales, consejos y cabildos afiliados. Estos compañeros se están autonombrando estructuras que no les competen. Tal el caso como la CIDOP, el tema de Abdón Justiniano, por ejemplo, ha sido hace tiempo expulsado de su territorio. Entonces, nosotros no podemos, y se hace pasar como presidente de la CEPI cuando no tienen ni familia siquiera lo siguen en esta marcha. Entonces, hermano, no hay credibilidad, no hay legitimidad, peor legalidad en estos planteamientos. Si el gobierno ha bajado a preguntarle cuáles son sus demandas, sus petitorios, incluso no la tenemos, no la conocemos, y ellos tampoco pueden presentar
porque no tienen ningún sello, ninguna firma, ningún mandato de ninguna organización. Por lo tanto, son unos aventureros para nosotros que en realidad siempre estuvieron al servicio de los patrones. Como vuelvo a decir, estos han vivido del robo, prácticamente sacando plata a nombre de los pueblos indígenas. Como ahora no tienen trabajo, no tienen territorio, no tienen nada que hacer, entonces están buscando quién les dé de comer en el camino prácticamente. Esa es la posición que tenemos nosotros como pueblos indígenas. Es más, nosotros estamos trabajando, estamos reuniéndonos, buscando soluciones a nuestros problemas que tenemos. Nosotros, cuando no nos abren los espacios las autoridades nacionales y departamentales, ahí recién acudimos a otra forma de presión, que es la marcha indígena, pero en este caso no tenemos ninguna posición o motivo para hacer marcha, porque estamos conversando con la estructura nacional, con los viceministros, estamos buscándole solución a los problemas tanto de tierra como orgánicos y la ejecución de los proyectos, la estructura donde nos corresponde, de acuerdo a nuestros derechos que tenemos en la Constitución Política del Estado. Muy bien, don Inocencio Yubanure, cierto, ayer nosotros, Yubanure, ahí tiene tilde en la A, Yubanure. Está bien. Está bien. Ayer nosotros hemos hablado precisamente con Marcial Fabricano, quien textualmente nos dijo: no estamos llevando la tradicional manera de un chorizo de petitorio. Este es un contenido que lo vamos discutiendo, construyendo en la medida en que vamos avanzando. A ver, vamos a intentar nosotros comunicarnos más adelante. De todas maneras, usted decía, don Inocencio Yubanure, si eso dice mi hermano Marcial, que están construyendo las cosas en el camino, es porque van improvisando, van inventándose para poder mentirle al pueblo boliviano, mentirle a la opinión pública y mentirle a la prensa. Entonces esa situación es claro, es verídico para nosotros, es real, porque no tiene ninguna propuesta concreta. Ayer decía también el viceministro Álvaro Ruiz que el gobierno no había recibido ningún pliego petitorio de esta organización. Lo cierto es que, por lo menos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, algún dirigente del Comité Pro Santa Cruz, un diputado incluso el otro día decía: hay que apoyar a los hermanos indígenas, hay que apadrinarlos. ¿Cómo es que no se ha definido una marcha hacia la paz, por ejemplo, o una reunión con el gobierno para poder resolver sus demandas del sector? Don Inocencio, usted hablaba hace rato que, cierto, las comunidades indígenas, las comunidades del oriente del país tienen muchas demandas. Ahora, por ejemplo, ¿qué necesitan de la atención del gobierno? Usted me dice que están hablando con las autoridades del gobierno para intentar resolver sus problemas. Nosotros incluso el tema de la autonomía indígena, hay algunos que ya han avanzado en gran parte para declarar su derecho de autonomía indígena en algunos territorios, tanto en la región del Sirabo, o sea, los cabineños, y acá en la CPMB como el territorio indígena multiétnico. Entonces ya han avanzado todos sus trámites. Entonces ya nos hemos sentado con el Viceministerio de Autonomía para que la ministra venga y en realidad avance todos sus trámites y no le den más problemas, o sea, que no sea tan burocrático el trámite. Entonces el tema de tierra, estamos avanzando también. Hay convenio nacional firmado con el propio INRA, con el ABT, sobre las extracciones de madera, los recursos naturales. Estamos avanzando con lo el Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema de los aprovechamientos de cueros de lagarto, la pesca incluso, y que en realidad están viniendo gente tanto de Brasil como Cochabamba a invadir nuestra laguna de los territorios indígenas, pero nos están atendiendo. Por eso le digo, estamos avanzando en la negociación y con el mismo gobierno nos hemos relacionado, nos hemos reunido también con la estructura del Tribunal Agroambiental para ver el tema de las tierras fiscales que hay alrededor de nuestros territorios indígenas, pasen en realidad a ampliar nuestros territorios indígenas por necesidad de muchas comunidades que aún están tratando de ver, y esas tierras fiscales a veces nos acarrean mayores conflictos sobre
los ingresos de algunos terceros que no son de las comunidades. Entonces, esos problemas los estamos atendiendo, por eso le digo, no hay motivo para marchar. Entonces, nosotros marchamos cuando nos cierran las puertas. Entonces, y yo creo que tenemos todas las puertas abiertas. Entonces, nosotros estamos avanzando en ese tema. Es más, vamos a reunirnos los 18 pueblos indígenas del Beni a la cabeza de las 5 regionales, como le acabo de decir. Vamos a hablar precisamente sobre estos temas para poder buscar ya alternativas de cómo sancionar a estos hermanos que se autonombran como dirigentes, pero que no tienen base. Don Inocencio, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Usted acaba de mencionar que esta marcha no tiene representatividad, no tiene legitimidad, que son dirigentes expulsados, son inclusive aventureros, dijo. ¿A qué atribuye ese accionar de esta gente? Porque en su momento han anunciado que ellos están marchando, exigiendo o rechazando los avasallamientos en defensa del territorio indígena, inclusive, yo creo que si han tratado de buscar la dirección de Santa Cruz, es para ir a festejar con los cruceños, ¿no? Justo el 24 quieren llegar para ir a tomar sus chelitas que los patrones les van a invitar. Y el tema de los avasallamientos, hay problemas en la chiquitanía, pero también ellos que respondan y que marchen los chiquitanos y que en realidad nosotros lo vamos a respaldar cuando salgan las organizaciones, y no así esto que están buscando atribuirse responsabilidades que no les competen y nadie lo está mandando. Entonces, esa es la legitimidad. Prácticamente son estos compañeros no tienen legalidad, no están en función de ninguna dirigencia, ¿no? Ni siquiera creo que están dentro del directorio de la Junta Vecinales donde viven acá en Trinidad. Entonces, por lo tanto, no tiene, por eso es que yo hablo con el tema de la legitimidad, no para desacreditar a nadie, sino para decirle la verdad, para que no le mientan más al pueblo boliviano y no le mientan a la prensa. Responden a intereses políticos entonces, no hay duda. Exclusivamente. Entonces los avasallamientos creo que es lo que hemos conocido por informe del mismo INRA. De repente están de ir a defender las tierras de Branco Maricoví o no sé quiénes son los grandes terratenientes que hay en Santa Cruz. Entonces, por el tema de los pueblos indígenas no tienen ningún mandato, no tienen no tienen relación. Es más, ¿cómo usted va a ir a reclamar algo que no lo vive, que no lo comparte y no lo tiene? En otras palabras, yo les dije, no tienen ni chaco estos compañeros, no tienen ni relación, no tienen comunidad, y yo no sé, es como que si alguien se abrogue ir a reclamar mis derechos, que yo no lo he mandado ni le he pedido el favor. Entonces así se están haciendo estos compañeros. Entonces están buscando quién les dé de comer, e incluso están buscando, ni su familia está con ellos ahí en la marcha. ¿Quién o qué políticos estarían detrás de esta marcha? Mire, ese tema ya no nos compete, solo vivimos de sospechas, de comentarios y bueno, tratar de calcular, pero en realidad de parte de nuestro pueblo con seguridad, ninguna organización, ninguna comunidad y ningún territorio lo ha mandado ni le ha pedido el favor que vayan marcha por ello, porque si así fuera, nosotros personalmente nos articularíamos, nos organizaríamos y nos apoyaríamos, y no solamente estuvieran esos 15 personas, nosotros incluso hubiéramos tenido el respaldo de todas las 14 regionales que estamos afiliados a la Confederación de Pueblos Indígenas del Beni, a la cabeza del hermano Justo Molina Barranco. Entonces eso es lo que planteamos nosotros, y la unidad de los pueblos indígenas siempre se refleja por algo, y estos compañeros no tienen nada que ver, que se abrogan como dirigentes de la CEPIP. Ese Abdón Utiniano, vuelvo a reiterar, hace rato que ha sido expulsado y está buscando mamadera donde no ha perdido nada. Ahora, cierto, hay muchas demandas del sector. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, la explotación minera en el norte de La Paz, que está afectando incluso los cursos de agua. Hay desmontes también en el Tipnis. ¿Qué acciones está haciendo el movimiento indígena, su organización, respecto a este problema? Nosotros tenemos una demanda, un pliego petitorio que nos hemos reunido prácticamente el 9 y el 10 de agosto en Riberalta, las 5 regionales, a la cabeza de los 18 pueblos indígenas del Beni,
Entonces tenemos un pliego petitorio que paulatinamente lo estamos solucionando, estamos avanzando, e incluso nosotros si nos reunimos los 18 pueblos indígenas del Beni estos días, vamos a recibir más insumos de problemas de las otras regionales para poder plantearle al gobierno, buscarle alternativas de soluciones a los problemas. Entonces, estamos hablando, estamos conversando y estamos avanzando, queridos hermanos de la prensa. Entonces, por eso le digo, no tenemos motivo para gritar, para patear, a jalarnos la mecha por el tema de las no atenciones. Por ejemplo, nos están atendiendo de verdad. Entonces, algunos de los medios de comunicación son testigos de lo que estamos avanzando en las reuniones, nos han hecho entrevistas en el departamento del Beni, han sido testigos de lo que estamos avanzando ya en el tema tierra, en el ABT, en los aprovechamientos de los recursos, en el tema de la autonomía, y así sucesivamente estamos avanzando orgánicamente buscando soluciones a nuestros problemas. Don Inocencio, desde producción de La Razón Radio, habíamos concertado una entrevista con don Marcial Fabricano. Lastimosamente su celular está apagado a esta hora de la mañana. ¿Qué le diría usted a don Marcial Fabricano? Sinceramente, yo le diría a Marcial Fabricano, es un total hijo de un pueblo indígena mojeño trinitario, así como yo, pero muy mal agradecido. En su momento yo personalmente, con mi familia, lo hemos apoyado, con mi pueblo lo hemos apoyado, para subirlo a ser presidente de la subcentral del TIMNI, lo subimos para ser presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, y lo subimos también, lo apoyamos para que sea el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Beni. E incluso en el tema político le hemos apoyado también para que sea candidato a vicepresidente en ese momento del MBL. Entonces, concretamente, nos molesta sinceramente que hayan dirigentes totalmente malagradecidos, traidores y sinvergüenzas que se conviertan en eso. Por eso yo le decía como dirigente Rocola, que funcionan a ficha y cantan para el que le mete más ficha. Eso no es lealtad con su pueblo, no es responsabilidad, ni con su familia siquiera, porque al final en estos problemas de las malas actitudes que comete un ciudadano, implica también la familia con la sociedad. Entonces, yo he conocido desde muy chango, he estado en esto, incluso he sido marchista del 90, marchista del 96, hemos estado en el tema de la constituyente, por eso con valor, con honor y con valor y con muchas responsabilidades que le hablo así, que si quieren sacar plata pueden buscar de otra forma, pero no así traicionando, usurpando los derechos de otros dirigentes que están en acción. Más bien su sabiduría, su conocimiento debería plasmarlo sinceramente en apoyo a estos nuevos dirigentes, a los nuevos liderazgos que vienen ejerciendo dentro de nuestras estructuras orgánicas indígenas. Concretamente, si lo guasquearon, en realidad él ha sido el causante de la división del TIMNI, ahora que se convierta en 3 organizaciones, ha vendido los 6.800 árboles de Mara en el TIMNI, ha sacado plata a nombre de los pueblos indígenas. En un mes se tiró una plata que la empresa Simagro de Maderero le dieron $300,000 y lo ha utilizado formó un consejo de ancianos que eran sus muchachos que le sacaban la plata y se lo entregaban en la mano. Ha sido un montón de antecedentes que ha tenido este hombre que en realidad da pena sinceramente, con una buena trayectoria y que después termine en estas cosas, o sea, declarándose bien su máscara actual, que es servir a los patrones. Entonces, eso es lo que nos molesta, de verdad, aparte que nos da pena, hermano. Eso le diría a don Marcial, y le puedo decir donde sea, porque yo lo que estoy diciendo no le estoy mintiendo. Entonces, hermano, yo creo que uno no sabe a quién apoyar, a quién elegir, al final si va a terminar traicionándolo o va a terminar respaldándolo. No es lo mismo el caso, por ejemplo, de nuestro Tata Ernesto Noe Tamo, que él empezó la marcha, empezó con su pueblo y sigue con su pueblo, leal y consecuente, así a la edad que tiene don Ernesto Noe,
es una persona de gran valor para nosotros, porque así deberían ser todos los dirigentes, no abandonar la lucha de su pueblo hasta el último suspiro de su vida, están al lado de su pueblo. Muy bien, pues, don Inocencio Yubanure, le agradecemos el tiempo con La Razón Radio. Seguramente estaremos en contacto más adelante a ver qué es lo que ocurre con esta movilización. Esto, a ver, para aclarar a nuestra audiencia, sí hemos concertado una entrevista antes incluso con don Inocencio. Iba a estar el señor Marcial Fabricano, lamentablemente ahora, para cuando el programa está en el aire, su teléfono está apagado. Gracias, don Inocencio, pues estaremos en contacto más adelante. Ojalá, no quiero pensar de que porque yo iba a estar en la entrevista, hubiera apagado su celular, porque yo le sé todas sus verdades al hermano de principio, porque yo he estado al lado y mirando al lado de la lucha de mi pueblo y viendo cómo hay dirigentes buenos, dirigentes traidores también, entonces traicioneros, incluso todo esto lo que le acabo de decir, me da el valor de decirle que en realidad a mí que me busquen algún antecedente contra mi pueblo, ojalá lo encuentren, de alguna equivocación de repente que hubiera tenido yo, pero desde ya me disculpo ante mi pueblo si es que le he fallado, pero seguimos en la brega por buscar días mejores para nuestro territorio, y en realidad lo que consigamos, si es 10 pesos de pan que consigamos, que todos los que estamos en la lucha aprovechemos de esa, aunque sea migajita, pero que si viene a nombre del pueblo, que sea para el pueblo. Esa es mi convicción. Mientras más alto sea mi cargo, más humilde debo ser con mi pueblo, pero que mi humildad no lo confunda con mi debilidad. Yo para eso me puso mi madre, con valores, con principios, y eso es lo que trato de llevar, el honor de mi familia, especialmente de mi madre, que me acompaña también desde el cielo. Muchas gracias. Gracias, pues, a don Inocencio Yubanure, hablando con La Razón.